Aldo es físico, tiene una larga trayectoria, ha viajado por todo el mundo, tiene como 3 postdoctorados y hoy día dirige el Instituto Milenio de Óptica, que se llama MIRO, ya en Concepción, y además es profesor asociado, es profesor titular de la Universidad de Concepción de Física. David Azoka, nuestro dealer de científicos de física, me está hablando de Aldo Delgado desde que empezamos a hacer las Nerd Nights casi. Esto ha sido algo muy esperado, así que espero que lo disfruten muchísimo. Por favor, un aplauso grande para Aldo. Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí, sobre todo porque en esta sala hay más gente que en una conferencia. La diferencia está en que ustedes vienen voluntariamente. ¿Sí? No es agradable estar en una sala llena de 200 físicos, ¿cierto? Lo digo porque yo soy físico, así que a veces es difícil estar conmigo mismo. El motivo de la charla de hoy, esta conversación, es que desde hace algún tiempo ha habido voces bastante autorizadas, ¿cierto?, a nivel mundial, que han expresado algunas opiniones negativas con respecto a lo que hoy en día llamamos inteligencia artificial. Entonces, la idea de la charla era tratar un poco de desmitificar la inteligencia artificial y mostrar que en realidad es algo que está muy lejos de lo cual se nos ha hecho creer. Si ustedes busquen en Google el concepto de inteligencia artificial, ustedes van a obtener alrededor de 2.700 millones de resultados. Esas son 157 páginas web por cada chileno. Ahora, si ustedes hacen una búsqueda en Google por gatitos, ¿cierto?, porque todos pensamos que Internet fue inventada para poner videos de gatitos y ver videos de gatitos, van a encontrar solamente 140 millones de resultados. O sea, básicamente inteligencia artificial le gana a los gatitos por un factor 20 más o menos. ¿Ya? O sea, así de importante es hoy en día la idea de inteligencia artificial en Internet, así de presente está. Ahora, existe una base de datos que usamos los científicos para poner todos nuestros artículos que publicamos. Si ustedes buscan en esa base de datos por inteligencia artificial, en los últimos 24 meses, los últimos 2 años, ustedes van a encontrar 16.000 artículos que tienen que ver con el concepto de inteligencia artificial. O sea, es una cantidad de investigación que es asombrosa. Ningún otro campo de investigación en el mundo tiene una actividad tan grande como esa. Así que científicamente inteligencia artificial es además muy importante. Ahora, algunas de las preguntas recurrentes que aparecen sobre inteligencia artificial en Internet o en la literatura son, por ejemplo, si es que la inteligencia artificial va a ser la gran salvadora de la humanidad o va a provocar nuestra extinción. ¿Va a provocar una nueva extinción en masa de empleos? ¿Sí? En el pasado ya ha habido extinción en masa de ciertos empleos. La pregunta es si esto se va a volver a repetir por el uso de estas nuevas tecnologías o si es que inteligencia artificial nos va a traer algo de bienestar o una mejor salud, que es algo que no hemos visto nunca en la historia. Son las posibilidades que se abren con el uso de la inteligencia artificial. Pero, para comenzar, ¿cierto?, vamos a ver cuáles han sido estas opiniones extrañas que han aparecido en la prensa, ¿cierto?, expresadas por algunos notables del planeta. El año 2014, si mal no recuerdo, Johnny Depp aparece en una película que se llamó Trascendencia, ¿cierto? En esa película él interpretaba el rol de un científico que era mortalmente herido y que lograba transferir su mente y su conciencia, lo que lo hacía existir, dentro de una computadora muy avanzada. Y una vez que estaba dentro de esa computadora, él era capaz de lograr un conocimiento científico sin par y por lo mismo era capaz de manipular, ¿cierto?, la naturaleza de una forma que nunca antes se había visto. En algún momento de la película se muestra que Johnny Depp, en su versión de computadora, ¿cierto?, era capaz de manipular la materia a nivel prácticamente atómico. Eso es algo que hoy en día nosotros podemos hacer, simplemente que no con la fineza o en la cantidad que aparece en la película. Ahora, a raíz de esta película aparece Stephen Hawking, como dicen en Los Simpsons, el paralítico ese, ¿cierto?, diciendo, bueno, que la película básicamente narra las consecuencias de la inteligencia artificial y que, en opinión de él, nosotros no estamos considerando la inteligencia artificial o sus consecuencias con la debida seriedad. De hecho, él dice aún más, dice que el desarrollo de la inteligencia artificial podría llevar al final de la humanidad. O sea, él tiene una visión bastante catastrófica con respecto al uso de esta nueva tecnología. Ahora, Stephen Hawking siempre se ha caracterizado por tener opiniones un poco negativas. Él hace un tiempo también expresó su opinión con respecto a que la raza humana no debería enviar sondas al espacio porque nos podían encontrar los extraterrestres y hicieran como nosotros nos aniquilaban. ¿Ya? Bueno, eso es más o menos natural si ustedes se pasan la vida estudiando hoyos negros. ¿Sí? O sea, uno tiende a ser negativo.
Bueno, después aparece Elon Musk, ¿cierto? El dueño de Tesla y de SpaceX, una persona extremadamente importante hoy en el sector de las tecnologías nuevas, de las altas tecnologías. Él dice, con la inteligencia artificial invocamos al demonio, ¿cierto? En la literatura inglesa, cada vez que alguien ha creído que puede ser más listo que el demonio, ha terminado en el infierno, ¿sí? Bueno, eso es porque los gringos nunca leyeron los cuentos de Pedro de Males, ¿cierto? Que era conocido por pasarse de listo y engañar al demonio, ¿cierto? Bueno, después aparece un físico muy conocido, Michio Kaku, que nos dice a nosotros, bueno, ¿serán peligrosas las inteligencias artificiales? Tal vez, y lo que él sugiere es que les pongamos un chip, y en caso de que se vuelvan asesinas, las apagamos. Sí, bueno, yo hubiera esperado una opinión más inteligente, pero es lo que hay, ¿cierto? Somos físicos nomás. Bueno, y después aparece el señor de la pantalla azul, ¿sí? Diciendo, al comienzo las máquinas harán una gran cantidad de trabajo para nosotros y no serán muy inteligentes. Bueno, no queda claro quién es ese nosotros. Lo que sí me queda claro es que él está pensando en que va a ganar mucho dinero, ¿sí? Y luego dice, unas pocas horas después, su inteligencia será suficientemente fuerte para hacer una preocupación, pero probablemente no le va a importar porque ya habrá ganado mucho dinero, ¿sí? Bueno, tenemos entonces 4 opiniones bastante negativas con respecto a la inteligencia artificial, esta tecnología emergente, ¿sí? Que nos dicen, esto va a ser el desastre para los seres humanos, nos van a aniquilar, nos van a exterminar, ¿cierto? Vamos a terminar siendo esclavos. Más preocupante es esto, ¿cierto? Aparece el señor Vladimir Putin diciendo, la inteligencia artificial es el futuro. Quien se transforme en líder de esta área gobernará el mundo. ¿En qué creen ustedes que está pensando Putin? En conquistar el mundo, ¿cierto? Por Dios, este hombre ya es suficientemente peligroso. Rusia tiene más de 5.000 millones de cabezas atómicas, suficiente para aplanar el planeta unas 20 veces probablemente, ¿cierto? Y él está pensando en hacer uso de la inteligencia artificial porque cree que con eso puede gobernar el planeta. No es una buena idea, ¿cierto? Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Este es un concepto que es bastante antiguo. En 1937 aparece un matemático inglés, Alan Turing, quien se pregunta cómo sería posible formalizar el concepto de un algoritmo. ¿Cómo es posible formalizar la idea de que yo soy capaz de resolver un problema? Bueno, Alan Turing dice lo siguiente. Vamos a imaginar que tengo una cinta que está dividida en celdas y que en esas celdas yo puedo escribir información en base a un cierto alfabeto, números o letras. Voy a imaginar además que sobre esa cinta tengo una cabeza que puede ir leyendo la información que está grabada en cada uno de los elementos de la cinta. Esa cabeza puede hacer que la cinta se mueva de izquierda a derecha. Ahora, ¿qué dice Turing? Turing dice, vamos a dotar a esta cabeza de un conjunto de instrucciones. Y ese conjunto de instrucciones va a ir procesando la información que tengo codificada en esta cinta. Con eso, él llega a lo que hoy en día nosotros conocemos una máquina de Turing. Es un objeto que es programable para resolver un problema específico. Ahora, Turing va un poquito más allá y se pregunta, bueno, ya que podemos resolver problemas específicos, yo puedo inventar un problema. El problema es el siguiente, es inventar una máquina de Turing que sea capaz de resolver los problemas que resuelven las otras máquinas de Turing. Y ahí aparece lo que se llama la máquina de Turing universal. Es una máquina que podemos programar con distintos programas para resolver muchos problemas. ¿Les parece eso conocido a ustedes? Es algo que han visto, estoy seguro. Esto ustedes es algo que usan todos los días, ¿sí? Eso es un computador, ¿cierto? Es exactamente la idea de lo que hoy día nosotros entenderíamos como un computador. Ahora, ¿qué hizo Turing con esta idea? Fue básicamente formalizar la idea del concepto de algoritmo. Ahora, ¿qué dice Turing al respecto? Dice, la idea detrás de los computadores digitales, ¿cierto? Se puede explicar diciendo que estas máquinas están destinadas a llevar a cabo cualquier operación que puede ser realizada por un humano. Así pensaba Turing en 1900 y tanto la idea de las máquinas de Turing, que estaban hechas para resolver los problemas que nosotros, los seres humanos, también somos capaces de resolver. Ahora, en el tiempo de Turing existía la palabra en inglés computer,
Un computer era una persona que calculaba, porque en ese tiempo los cálculos los hacían personas. Había ejércitos de personas en una sala. ¿Okay? Había ejércitos de personas en una sala para poder resolver problemas matemáticos que eran extremadamente complicados. Ahora, ¿qué más dice Turing? Dice, una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es un humano. ¿Sí? Esta es una definición operacional. Turing no nos está diciendo qué es la inteligencia, nos está diciendo cómo nos damos cuenta cuando una máquina puede ser catalogada de inteligente. Si la máquina es capaz de engañar a un ser humano, entonces para ese ser humano la máquina puede ser inteligente. Ahora, de las primeras ideas de Turing pasamos a 1946, cuando se termina de construir ENIAC, que fue una de las primeras máquinas de cálculo electrónicas completamente automáticas. ¿Para qué se usaba ENIAC? ENIAC estaba construida con tubos al vacío. ¿Se acuerdan de los antiguos televisores CRT? Año 1970, 1975, se quemaba el televisor, había que cambiarle un tubo. ¿Sí? Bueno, con esos tubos se construyó ENIAC. ¿No? Ahora, ENIAC se usaba para el cálculo balístico. Este es el periodo de la guerra, ¿cierto? 1940, 1945. En ese tiempo había que hacer el siguiente cálculo. En B hay un objetivo, y yo estoy en A, y desde A hacia B deseo enviar un proyectil. Ese problema matemáticamente es complicado, y cuesta mucho tiempo resolverlo con lápiz y papel. En ese tiempo, el resolver una trayectoria balística llevaba 12 horas con una sala repleta de personas. ¿Qué hizo ENIAC? Resolvió el mismo problema en 30 segundos. Entonces ahí apareció la primera demostración de que una máquina podía calcular de forma eficiente. ¿Qué sentido eficiente? En el sentido de que lo hacía mucho mejor que un ser humano. Tenemos una máquina que es capaz de hacer un cálculo muy complicado, no en 12, sino que en 30 segundos. Ahora, ENIAC pesaba 30 toneladas y consumía 150 kilowatts de energía. ¿No? Después aparece EDVAC. EDVAC es como una versión mejorada de ENIAC. Ahora, resulta que ENIAC, cada vez que iba a ser utilizado, tenía que ser programado nuevamente, porque no tenía memoria. En cambio, EDVAC, ¿cierto? Siguiendo una indicación de John von Neumann, es la persona que está aquí en la fotografía a la izquierda, ¿cierto? Él sugiere que había que dotar los computadores de una memoria. Entonces, en esa memoria se almacenaba el programa que el computador ejecutaba, ¿cierto? Entonces, EDVAC básicamente es un computador que obedece la arquitectura moderna de los computadores. ¿Ya? Es como el computador primitivo que da origen a los computadores actuales. ¿Ya? Hay diferencias en las arquitecturas, pero grosso modo es básicamente lo mismo. ¿Quién fue John von Neumann? John von Neumann fue un matemático que se dedicó también a trabajar en la teoría de la información clásica, en la arquitectura de los computadores, pero además es considerado uno de los padres de la mecánica cuántica. ¿Sí? John von Neumann escribió un libro que se llama Fundamentos de la mecánica cuántica, que es uno de los clásicos en el área de la mecánica cuántica. Esto podrá parecer una acotación al margen, pero más al final se van a dar cuenta que no lo es. Esto no es coincidencia. Ahora, el que está en la otra fotografía, al lado de John von Neumann, es Oppenheimer, padre de la bomba atómica. Así que EDVAC se utilizaba para hacer cálculos bastante malignos. ¿Sí? Ahora, en 1943 aparecen dos señores, Warren McCulloch y Walter Pitts, dos ingleses. Ellos fueron los primeros en sugerir que la actividad neuronal es un tipo de actividad computacional. Esto es en 1943. Es el mismo periodo en el cual Turing nos dice cómo formalizar la idea de programa, y que esa idea de formalizar un programa después se traduce en una máquina, ENIAC o EDVAC. En el mismo periodo aparecen dos señores que nos dicen, podría ser que la inteligencia, ¿cierto?, sea que la actividad neuronal sea algún tipo de cálculo computacional. La primera vez que aparece esto. Ahora, interesantemente, Warren McCulloch era un neurobiólogo y Pitts era un informático muy joven. Ahora, ellos después llegan a sugerir lo siguiente: la teoría computacional de la mente. Ellos dicen que la mente es un sistema de procesamiento de la información. Es una especie de computador que permite procesar la información, calcular con ella, hacer cosas con la información. Y que, más aún, la cognición, que es la forma en la cual nosotros los seres humanos aprendemos, y la conciencia forman parte de un cómputo. Son el producto de correr un algoritmo en esta máquina que es la mente. ¿Sí?
Posteriormente aparece la idea de que la actividad neuronal computacional en sí misma explica la cognición. Todo esto es en 1943. Entonces, en 1943 se empiezan a mezclar las ideas. Cómo funciona el cerebro humano con las primeras ideas de máquinas automáticas de cálculo. Bueno, en 1956, hasta 1956, estas ideas se siguieron desarrollando hasta que después aparece algo que fue el Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. ¿Sí? Fue una reunión de mentes destacadas de la época, ¿cierto? Que se reunieron, se juntaron para comenzar a discutir problemas en el área de la inteligencia artificial, que es cuando por primera vez empieza a aparecer el concepto de inteligencia artificial. ¿Qué propusieron ellos? Ellos dijeron lo siguiente: conjetura, es una hipótesis, vamos a suponer que esto es posible, que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia pueden ser precisamente descritos, de manera tal que una máquina es capaz de simularlas. O sea, la idea es la siguiente: si yo sé con suficiente precisión cómo funciona el cerebro humano, entonces puedo tomar una máquina de cálculo suficientemente poderosa para simular el cerebro humano en esa máquina. ¿Sí? De la misma forma en la que ustedes hoy en día, por ejemplo, ven simulaciones de la realidad en las películas, lo que llamamos realidad virtual, ¿cierto? Hoy en día hay películas en las cuales realmente cuesta mucho distinguir si fueron efectuadas en live action o son simuladoras hechas en un computador, ¿cierto? La idea en ese tiempo era tomar lo que era el cerebro, meterlo dentro de un computador y simularlo. Ahora, ¿qué intentaban estas personas? Primero que nada, lograr que las máquinas pudiesen usar el lenguaje, entender el lenguaje humano, formar abstracciones y conceptos, resolver problemas reservados solo para humanos y mejorarse a sí mismas. Todas estas cosas que están en esta lista son propiedades que pensamos definen a los seres humanos. Si ustedes buscan un animal en la naturaleza que tenga estas 4 propiedades, o sea, capaz de hacer estas 4 cosas, no hay ninguno. Esto es solamente propiedad de los seres humanos. Ahora, al mismo tiempo se desarrollaba paralelamente el estudio de la inteligencia. ¿Qué era la inteligencia? Bueno, hasta esa fecha, hasta 1956, la idea era la siguiente: que la inteligencia es una cualidad mental que consiste de muchas habilidades. Habilidades para aprender de la experiencia. Si ustedes meten el dedo en el enchufe, les da corriente. ¿Qué hacen después? No lo hacen nuevamente, ¿cierto? A menos que sean Homero Simpson, ¿cierto? ¿Cierto? Varias veces haciendo lo mismo, ¿cierto? Eso es algo que ustedes considerarían carencia de inteligencia, ¿cierto? Entonces, nosotros los seres humanos aprendemos de la experiencia. A algunos nos cuesta más, debo admitirlo, ¿cierto? Otros aprenderán la primera. Adaptarse a nuevas situaciones, ¿cierto? Uy, llegó un jefe nuevo a la oficina. ¿Qué hago? Desaparezco por 2 días, ¿cierto? Y después vuelvo. Me escondo en mi escritorio y espero que el jefe aparezca a decirme qué tengo que hacer. Entonces, los seres humanos somos capaces de adaptarnos a las nuevas situaciones. Somos súper plásticos en ese aspecto. Comprender y manejar conceptos abstractos, ¿sí? ¿Qué es una cosa abstracta? Para mí, al menos, cualquier cosa que yo no pueda dibujar. Si no lo puedo dibujar o no me lo puedo imaginar como un dibujo en mi cerebro, eso es algo abstracto, ¿sí? Entonces, todos tuvimos problemas con trigonometría en el colegio, ¿cierto? Senos, cosenos, tangentes, eso era complicado, porque era difícil imaginárselo, ¿cierto? Bueno, esas son cosas abstractas. Imagínense después cuando ustedes llegan a la universidad y aparece alguien y les dice a ustedes: es que este es un polinomio de grado enésimo. Sí, hay que acostumbrarse, es un gusto adquirido, ¿cierto? Es un gusto adquirido, hay que invertir en eso. Pero eso es algo que somos capaces de hacer los seres humanos. Usar el conocimiento adquirido para manipular el ambiente. Llegó un jefe nuevo, pasó una semana, le sacaron la foto al jefe y después ustedes lo manipulan sin que el jefe se dé cuenta. ¿Sí? Bueno, es lo que yo hago al menos. ¿Listo? Espero que no vea esto. Bien. Ahora, ¿tenemos una mejor definición de inteligencia? Parece que no. Realmente hay muchas escuelas distintas para entender qué es la inteligencia. Una escuela es la teoría psicométrica. Es una de las primeras escuelas que intentó develar qué era la inteligencia. ¿Qué nos dicen los psicometristas? Nos dicen: bueno, mire, si usted es capaz de resolver cálculos matemáticos avanzados, entonces usted es inteligente. Si no es capaz de hacerlo, no es inteligente. Si usted es capaz de
completar oraciones. Entonces usted es inteligente. Si uno es capaz de hacerlo, no lo es. Entonces ellos tienen una batería de test para ir probando distintos tipos de habilidades, todas de carácter intelectual, ¿cierto? Y con respecto a eso nos dicen somos más o menos inteligentes. Esa es una escuela. La otra escuela es la teoría cognitiva, que nos dice a nosotros que la inteligencia está más que nada relacionada con la forma en la que nosotros aprendemos. ¿Sí? ¿Cómo aprendemos? Otra teoría son las teorías cognitivas contextuales. Dice, sí, aprendemos, pero aprendemos de distintas formas dependiendo de qué estemos aprendiendo. Una cosa es aprender matemática, otra cosa es aprender relaciones sociales. No es lo mismo. O las teorías biológicas que nos dicen, no, mire, usted está mirando esto desde afuera. Para entender la inteligencia se tiene que meter dentro del cerebro humano, ¿cierto? Le corta el cerebro, el cráneo a alguien, saca el cerebro, se mete dentro con un microscopio y aprende qué es lo que hay dentro. Suena un poco cruel, pero así lo hacen los biólogos al menos. Ahora, siguiendo el esquema de pensamiento anterior, esta idea de que creemos máquinas que sean capaces de imitar lo que hacen los seres humanos, entonces hubo un esfuerzo muy grande por intentar resolver problemas que resolvemos los seres humanos y que son considerados difíciles. Uno de ellos es el ajedrez. ¿Sí? El ajedrez es algo difícil, no es un juego simple. Y hay campeonatos mundiales de ajedrez, y hay gente muy hábil jugando ajedrez, que logran una performance que es realmente impresionante. Ahora, hay tres cosas que sabemos con respecto al ajedrez hoy en día. Y es que para jugar ajedrez se requiere aprender estrategia. Yo debo ser capaz de darme cuenta de si la movida que estoy ejecutando ahí ahora tiene una ganancia para mí o una ganancia para mi adversario. Debo ser capaz de emplear la lógica asociada a las reglas del ajedrez dentro del contexto de la estrategia. Pero más importante aún, debo ser capaz de tener el don de la previsión. Cuando ustedes juegan ajedrez, no ganan a la primera jugada. Ganan después de haber hecho muchas jugadas, ¿cierto? O sea, ustedes juegan para ganar no ahora, ustedes ganan en el futuro. Entonces, cuando jugamos ajedrez, lo que estamos tratando de hacer es forzar al adversario. ¿Se acabó el tiempo? ¿No? Forzar al adversario para que llegue a un futuro que es el futuro que nosotros queramos. Es el futuro en donde él pierde. Entonces la persona que juega ajedrez debe ser capaz de ver el futuro y planificarlo anticipadamente. El tipo que juega ajedrez en su mente viaja al futuro porque está viendo lo que puede hacer él, lo que puede hacer el adversario y lo que podría hacer él y lo que podría hacer el adversario en varias jugadas anticipadamente. Entonces el don de la previsión en el juego de ajedrez es extremadamente importante. Ahora, por lo mismo, lograr construir una máquina que sea capaz de jugar ajedrez y que le gane a un ser humano es muy difícil, porque ver el futuro realmente es difícil. ¿Por qué? Porque ustedes podrían efectuar una jugada, su oponente puede responder a esa jugada y después ¿qué sucede? Ustedes podrían hacer otra cosa, el otra y otra y otra y así infinitamente. Entonces entramos en el reino de lo que podríamos hacer. La cantidad de historias de lo que podemos hacer es exponencialmente grande, una cantidad gigantesca. Y lograr meter toda esa información en un computador es extremadamente difícil. No obstante, en 1988 se creó una especie de computador, era un circuito especialmente diseñado para jugar ajedrez, que se llamó Deep Thought, ¿ya? Pensamiento profundo, en analogía a un computador del libro de Douglas Adams, La guía del autopista galáctico, ¿cierto? La famosa respuesta a la pregunta más importante del universo, 42. ¿Alguien leyó el libro? ¿No? Por allá lo leyó alguien. Bien, tú estás en mi equipo. ¿Sí? Bien, ahora, este sistema fue capaz de ganarle a un gran maestro en 1988. No le ganó al campeón internacional, pero le ganó a un gran maestro. Ahora, esta máquina, este computador, fue fácilmente vencido por Kasparov al año siguiente, el 89. Este era un computador que estaba programado para jugar ajedrez. Ahora, en 1997 aparece Deep Blue. Y Deep Blue, que es una evolución de Deep Thought, juega contra Kasparov y le gana por barraca. O sea, esa fue una victoria absolutamente clara. Kasparov perdió con Deep Blue, perdió contra una máquina. ¿Sí? Entonces, esa fue una noticia nefasta, porque tuvimos por primera vez una máquina
programada por seres humanos, que fue capaz de derrotar al mejor de los seres humanos jugando ajedrez. Y lo hizo con una victoria que fue contundentemente clara. ¿Sí? Entonces tenemos una máquina que juega ajedrez y que lo hace mejor que cualquiera de nosotros. ¿Suena como inteligencia artificial eso o no? ¿Sí? ¿No? ¿Algún argumento en contra? ¿No? Bueno, la cosa es que todavía, hasta hoy en día se debate de si esto es un ejemplo de inteligencia artificial o no. Bueno, pasamos al cerebro humano. El cerebro humano es una cosa asombrosa, es una cosa que realmente todavía es prácticamente desconocida. Sabemos mucho acerca del cerebro, pero lo que no sabemos es realmente muchísimo más. El cerebro humano tiene, se estima, alrededor de 86 billones de neuronas. Es una cantidad inimaginable, ¿no? Ahora, en el cerebro tenemos las neuronas y las neuronas se contactan entre ellas, ¿cierto? Una neurona tiene unas terminaciones que son conocidas como los axones, ¿cierto? Que se conectan con las dendritas de la neurona siguiente. Y la información, de alguna forma misteriosa, pasa de una neurona a otra neurona. ¿Sí? Ese es el modelo como más simple que tenemos de comunicación entre las neuronas. Ahora, ¿qué sucede? Que del trabajo de McCullough y Pitt aparece la idea de la neurona artificial. ¿Qué tenemos aquí? ¿Pueden ver el punto rojo? ¿Sí? Yo no, porque soy daltónico, así que estoy mal. ¿Ya? Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos, fíjense bien, números x1, x2 hasta xn. Esos son los datos que le llegan a una neurona proviendo de otras neuronas. Los vamos a modelar así, son datos que llegan, números. ¿Sí? Ahora, esos números llegan a la neurona y la neurona de alguna forma nos dice qué tan importante es cada uno de esos datos para ella. Entonces la neurona va a tomar estos números y los va a multiplicar por un peso. Ese peso le va a asignar una importancia. Yo puedo decir, bueno, la información que me llega de la neurona que tengo a la izquierda es menos importante que la información que me llega de la derecha, por ejemplo. Y a eso le asigno un peso. Son los números W que tenemos ahí, W1, W hasta WN. ¿Cierto? Una vez que la información es pesada, llega a la neurona hace algo con ella y arroja un resultado. Y ese resultado pasa a la neurona siguiente. Esta es la idea de lo que llamamos hoy en día una neurona artificial. Una de las primeras neuronas artificiales fue inventada por el señor Rosenblatt y fue conocida como el perceptrón. Ahora, este es un intento por modelar la interacción entre dos neuronas. Lo que podemos hacer nosotros ahora es tomar esta descripción matemática que tenemos a la derecha, ¿cierto? Y ir poniendo varias neuronas artificiales conectadas entre ellas. Tal cual como lo hacemos con el cerebro. En el cerebro tenemos un montón de neuronas conectadas entre ellas. Lo que vamos a imaginar ahora es que podemos conectar un montón de estas neuronas artificiales. Y lo que sale de allí es lo que hoy en día llamamos las redes neuronales profundas. Lo que tengo yo aquí es una capa en donde tengo un montón de redes neuronales. Esas redes neuronales están conectadas con las redes neuronales de la capa antecedente. Entonces tengo un conjunto de neuronas que le pasan su información al conjunto de neuronas siguientes. Y así sucesivamente en varias capas. Esto es lo que hoy en día se llama una red neuronal profunda. Y es algo que intenta imitar, es una analogía a lo que tenemos nosotros en nuestros cerebros. ¿Sí? Esto es una versión absolutamente grosera, es lo más simple que podemos hacer. Y es lo más complicado que podemos meter en un computador. Así de lejos estamos de poder entender cómo funciona el cerebro. Ahora, estas redes neuronales profundas pueden ser entrenadas. Pueden ser entrenadas. Si yo puedo entrenar algo, ese algo, ¿qué está haciendo? Está aprendiendo, ¿cierto? Cuando yo era niño, a mí me quisieron enseñar los colores. Y me mostraban algo que era de color amarillo y me repetían, amarillo, y yo decía, verde, ¡paf! ¿No? Amarillo. Eso se llama aprendizaje reforzado. ¿Sí? Con cariño, pero es reforzado al fin del cuento. Y uno repetía, no, amarillo, ya, sí. Uno se salvó, ¿cierto? Funcionaba súper bien. Bueno, estas redes neuronales también pueden ser entrenadas. ¿En qué consiste este entrenamiento? Bueno, el entrenamiento consiste en que yo debo lograr encontrar el valor de los pesos. Esos pesos que tengo ahí, los W. Entonces, ¿qué hacemos con la red neuronal profunda?
metemos datos al inicio. La red neuronal en cada una de sus capas tiene algunos pesos. Les pusimos algunos valores aleatorios, absolutamente arbitrarios, los que a mí se me ocurrieron, se los puse. La red neuronal automáticamente procesó la información y arrojó un resultado. Y yo le digo a la red neuronal, el resultado no es el que estoy buscando, cambia tus pesos. Y la red neuronal, siguiendo alguna regla, los cambia. Y los cambia buscando que yo le diga que lo hizo bien. Entonces, en ese caso, lo que estamos haciendo es entrenar la red neuronal. Si yo estoy entrenando la red, ¿qué está haciendo la red? Está aprendiendo. Ahora, la red aprende sin que yo le diga nada. No estoy programando la red. Yo a la red no le entregué un programa de computadora en donde si pasa esto, tienes que hacer esto otro. ¿Sí? La red no está haciendo eso. No es como un programa convencional de computadora. Aquí la red realmente está tomando los datos que le estoy entregando, los está procesando. Yo le estoy diciendo, lo hiciste bien o lo hiciste mal, mejora tus pesos, ella los mejora, le meto nuevamente datos y así va mejorando cada vez más, hasta que llega un momento en donde la red no se equivoca. ¿Qué es lo mejor que puede suceder? Que la red se equivoque al resolver la tarea específica que le estamos asignando, pero se equivoque menos de lo que se equivoca un ser humano. Ahora, ¿qué tanto se equivoca una red? Bueno, recientemente se creó un agente inteligente llamado AlphaZero que fue capaz de derrotar al campeón internacional de Go. Go es un juego muy popular en Asia que consiste básicamente en conquistar territorios usando fichas blancas y negras. Es un juego que es mucho más complicado que el ajedrez, en el sentido que la cantidad de combinaciones del Go es mayor que la cantidad de átomos que hay en el universo. Así que no podemos meter todas las configuraciones en un computador, es imposible. Bueno, eso sucedió en 2016, fue portada de Nature, la revista científica más prestigiosa que existe sobre el planeta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este fue un resultado considerado fundamental. Y aquí lo que tuvimos, a diferencia de Deep Blue, es un agente inteligente, es una red neuronal que fue capaz de aprender suficiente Go para ser capaz de derrotar al gran maestro del planeta. Eso realmente es inteligencia artificial. Bueno, hoy en día nosotros no hablamos de inteligencia artificial, hablamos de aprendizaje de máquina, cómo aprenden las máquinas. ¿Ya? Porque eso es lo que estamos realmente haciendo, estamos tratando de enseñarle a las máquinas. Ahora, ¿dónde entra la inteligencia artificial? Por ejemplo, en los asistentes personales, Siri, Alexa, Cortana, la conducción autónoma por Tesla, la predicción del comportamiento de clientes, Amazon y Netflix. Amazon sabe hoy día mucho mejor que lo que ustedes quieren comprar antes de que ustedes lo quieran. Así de eficiente es Amazon. ¿Ya? Y tenemos servicios al cliente, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de la inteligencia artificial? Nuevos y mejores algoritmos. Necesitamos algoritmos muy eficientes para poder entrenar las redes. ¿Sí? Entrenar las redes realmente es muy difícil, es muy caro en términos computacionales. Necesitamos una comprensión más profunda de inteligencia y necesitamos mejorar el hardware. La inteligencia artificial que tenemos hoy en día, estos agentes inteligentes son tan buenos como sean nuestros computadores y nuestros algoritmos. Ahora, ese no parece ser un escenario de fin del mundo, ¿cierto? Aquí no vemos a alguien que esté intentando conquistar el planeta, no vemos a nadie, ¿cierto?, que esté intentando decirnos qué hacer, ¿cierto? Así que la inteligencia artificial, el machine learning realmente hoy está en sus pañales, está muy lejos de ser lo que nos han querido hacer creer. No obstante, aparece lo que se llama la ley de Moore. La ley de Moore es básicamente una ley que nos dice a nosotros que cada 2 años se duplica el número de chips, de transistores en un chip. Nos dice básicamente cómo va creciendo el poder computacional de los chips. Ahora, al 2016, el tamaño de los transistores que entran en un chip es del orden de los 22 nanómetros. 22 nanómetros son básicamente 40 átomos puestos uno detrás de otro. Es algo extremadamente pequeño. Bueno, en el futuro, si seguimos achicando los transistores, vamos a llegar a transistores que van a ser del tamaño de un átomo. Cuando tenemos transistores del tamaño de un átomo, lo que sucede es que las leyes para procesar la información ya no son las leyes normales, sino que cambian a ser unas leyes que toman en cuenta el carácter cuántico de la naturaleza. Y allí aparecen los computadores cuánticos. Son objetos que hoy en día ya están disponibles en el mercado. Hay compañías que están vendiendo computadores cuánticos. Ahora, un computador cuántico relativamente avanzado va a tener mayor capacidad computacional que la que tienen todos los computadores del planeta sumados. ¿Sí? Entonces, con un computador cuántico, ¿se imaginan lo que vamos a poder programar en términos de inteligencia artificial? ¿Sí? Con eso vamos a poder jugar muchísimo, mucho más de lo que podemos jugar ahora.
Y allí sí que vamos a tener que preocuparnos. Entonces, por eso, yo les decía a ustedes, ¿cierto?, que hasta ahora no va a haber rebelión de las tostadoras. Solo hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, señor doctor. Muy amable, muchas gracias por venir hoy día. Se agradece bastante. Una consulta. Ya es inevitable que la inteligencia artificial es básicamente un hecho. En un cierto periodo de tiempo en el futuro vamos a tener que lidiar con ello. Entonces, ¿usted qué opina sobre, por ejemplo, los movimientos de, por ejemplo, Eliezer Yudkowsky y sus grupos que buscan la ética de la inteligencia artificial? ¿Estamos haciendo lo suficiente en las investigaciones? Y en segunda parte, en las competencias de países en desarrollar primero la inteligencia artificial que va a llegar a nivel humano. Eso. Micrófono, eso. Tu pregunta es una de las preguntas más antiguas en ciencia. Porque necesariamente, o sea, no necesariamente la ciencia va a mano de la ética, va de la mano de la ética. Cuando nosotros los científicos aprendimos por primera vez a fisionar un átomo, el primer resultado de eso fue una bomba atómica. ¿Sí? Así es que cada avance en el conocimiento científico y en el conocimiento tecnológico trae peligros inherentes. No porque el conocimiento o la tecnología sean en sí malignas, sino porque nosotros, los seres humanos, somos suficientemente distintos como para darle buenas aplicaciones o malas aplicaciones, ¿cierto? Hoy en día ya hay movimientos en el mundo que se están preguntando, bueno, por favor, hagamos un uso ético de la inteligencia artificial. Preguntas interesantes. La inteligencia artificial va a crear desempleo. Es natural. En el pasado, nosotros teníamos, por ejemplo, ascensores, al comienzo de 1900. Ustedes entraban al ascensor y en el ascensor había un ascensorista, había una persona que operaba el ascensor. Abría la puerta para que ustedes entraban, la cerraba y movía unas palancas, ¿cierto?, para que el ascensor subiera o bajara, porque era una máquina complicada. No cualquier persona podía ocupar un ascensor. Hoy en día esas personas no existen. No existen ascensoristas, ¿cierto? Fueron eliminados, ¿por qué? Porque la tecnología permitió automatizar esto, ¿sí? Antiguamente teníamos nosotros las operadoras telefónicas. Ustedes llamaban a alguien, ¿cierto? Y decían, por favor, deme con el pasaje, la casa número 4 del pasaje Alto Nahuelbuta. Y había una operadora que conectaba, ¿cierto?, los switches y llegaba la llamada. Esas ocupaciones hoy en día no existen, desaparecieron, ¿cierto? La inteligencia artificial va a hacer exactamente lo mismo. ¿Con qué tipo de ocupaciones? Con las ocupaciones que sean más mecánicas. Ocupaciones que tengan contextos bien definidos. Por ejemplo, todos los centros de llamados. Cuando ustedes les llaman para ofrecerles un crédito, para venderles el nuevo celular, ¿cierto? Ustedes tienen conversaciones con una persona, pero son conversaciones súper acotadas. Ustedes con esas personas no se ponen a filosofar, ¿cierto? Ni le preguntan cómo está o si tiene hijos, no, ¿cierto? Ustedes van directo al punto. No, no quiero el crédito, no me llamen por favor nunca más. ¡Plaf! ¿Cierto? Bueno, para eso vamos a tener una inteligencia artificial. Esas personas van a quedar desempleadas. Hay movimientos que se preguntan, bueno, pero ¿y qué hacemos por esas personas? ¿Cierto? ¿Es ético que producto del avance científico estas personas queden desempleadas y desamparadas, ¿cierto?, dentro de la sociedad? Entonces hay gente que se está preocupando porque esto no suceda, ¿sí? Inevitablemente va a suceder. Ahora, por usos malignos de la inteligencia artificial, ya vimos la transparencia donde estaba Putin, ¿sí? O sea, ahí tienes una idea súper clara de que tienes a alguien que en su mente está pensando claramente en que la inteligencia artificial puede ser empleada para otros fines, ¿no? Hola, buenas noches. Al principio comentaste una película de Johnny Depp, sí, de Transcendence, creo que se llama. Transcendence. Con respecto a eso le pregunto un poco, ¿qué sabes como del futuro de este gran hito que es la singularidad, como predice en algún punto Kurzweil o varias personas? ¿Cuál es tu mirada con respecto a eso y qué nos podrías contar? Gracias. Mi predicción, o sea, lo que yo creo que es lo que va a suceder, es que el avance científico es imparable. O sea, no puedes detener el avance científico. Y no lo puedes detener simplemente porque siempre va a haber seres humanos que sean extremadamente curiosos y van a terminar inventando cosas que nunca nadie antes había inventado. Que vayamos a llegar al punto de la singularidad, yo creo que sí, que va a suceder. O sea, va a llegar un momento en donde vamos a tener máquinas que claramente van a tener habilidades que van a sobrepasar a las de los seres humanos.
Hoy día, por ejemplo, tenemos máquinas de inteligencia artificial que son capaces de hacer diagnósticos en ciertas áreas de la medicina, en ciertas enfermedades, de forma mucho más precisa que cualquier médico. Lo hacen extremadamente bien. Son capaces, por ejemplo, de, en base a radiografía, identificar tumores en donde ningún médico se hubiese dado cuenta que había un tumor. ¿Sí? Ahora, el problema está en que actualmente las inteligencias artificiales resuelven un problema y lo resuelven muy bien. Pero a medida que va progresando la ciencia, ¿cierto? Que vamos conociendo mejores algoritmos, que el poder computacional va mejorando, podríamos llegar eventualmente a inteligencias artificiales que sean capaces de resolver varios problemas. Eventualmente podemos llegar a inteligencias artificiales que van a ser capaces de mejorarse a sí mismas. ¿Sí? Y esto va a progresar y progresar hasta que en algún momento vas a tener una máquina que eventualmente va a ser capaz de pensar, tal cual como creemos que pensamos nosotros los seres humanos. ¿Sí? El test de Turing. Vas a tener una máquina cuya lógica, cuyo raciocinio no va a ser distinguible del raciocinio de un ser humano. ¿Sí? Y si piensa como un ser humano, ¿por qué no va a querer las cosas de un ser humano? ¿Sí? De hecho, todo este miedo que hay a la inteligencia artificial es un miedo atávico, porque la inteligencia artificial nos está reflejando a nosotros mismos. Nos estamos viendo nosotros en esta nueva tecnología. No estamos viendo seres de otro planeta, no estamos viendo cosas que no conocemos. El miedo que tenemos a la inteligencia artificial es que estas inteligencias artificiales, estos agentes inteligentes, lleguen a ser como nosotros, porque nosotros tememos de nosotros mismos. ¿Sí? Así que es un miedo atávico, es eso, no es otra cosa. No sé si eso contesta tu pregunta. ¿En qué año? Mira, yo creo que muchas cosas van a cambiar cuando tengamos los primeros computadores cuánticos. ¿Ya? Hoy en día ya hay computadores cuánticos prototipo que se están vendiendo. No son máquinas extremadamente eficientes, pero de aquí a que tengamos máquinas eficientes, unos 20 o 30 años más probablemente. En esas condiciones, los problemas que vamos a poder resolver en el área de inteligencia artificial van a ser distintos a los que resolvemos hoy día. Van a ser problemas mucho más complicados y ahí podrían aparecer cosas realmente complicadas para nosotros los seres humanos. Es decir, agentes artificiales que sean capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Sí. Hace un tiempo un ingeniero en computación me dijo que él pensaba que las máquinas podían tener conciencia en el año 2030 o 2040. A mí me gustaría saber qué es lo que piensas tú respecto a eso, porque está un poco relacionado con esto, es decir, que las máquinas sean conscientes de sí mismas. Ahí entramos nuevamente al mismo problema que teníamos inicialmente con la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia? Hay muchas respuestas, y muchas de esas respuestas, entre ellas, se contraponen. ¿Qué es la conciencia? Yo no sé. Entonces, es muy difícil responder tu pregunta de si realmente va a haber máquinas capaces de expresar algo como la conciencia. No lo sé. Quizás va a existir una máquina que te va a decir, por favor no me apagues, porque me encanta estar encendido. ¿Cierto? Sería el equivalente a, por favor no me mates, porque me encanta estar vivo, lo paso bien, ¿cierto? Tomo cerveza y como pizza. ¿Sí? Pero, ¿qué es la conciencia? Es algo que nosotros aún no podemos responder. De hecho, en las transparencias, cuando nosotros veíamos al comienzo de los albores de la inteligencia artificial, veíamos que había una idea que nos decía, mire, la conciencia es el resultado de un proceso computacional en el cerebro. Es un subproducto de la actividad mental. Pero eso es 1936, 1940, 1956. ¿Ya? Es muy difícil lograr decir algo al respecto. ¿Alguna última pregunta? Hola, buenas noches. Hola. Con respecto un poco a la primera pregunta que se hizo de la cosa ética, yo me acordé ahora de la ingeniería genética. Sí. Cuando surgió la ingeniería genética también surgieron varios planteamientos de que podíamos crear una sociedad de esclavos, o también, no sé, de gente con... O sea, un planteamiento ético ahí que se prohibió. De hecho, hay muchas ataduras, digamos, en este minuto, según entiendo. Con respecto a la inteligencia artificial, ¿hay una cosa parecida, digamos? La gran diferencia con el tema de la ingeniería genética es que si tú quieres hacer ingeniería genética requiere un equipamiento que es extremadamente caro. Entonces no se puede hacer en todas partes.
y se requiere un conocimiento que es muy especializado. Entonces, en esas condiciones es bastante más fácil tener un control de qué es lo que se hace con la ingeniería genética. Y por eso podemos tener hoy en día comités de ética, que son los que supervisan justamente los dilemas éticos morales que aparecen en esta área. Con la inteligencia artificial es muy distinto. ¿Por qué? Porque hoy en día hay programas que están disponibles en Internet para que tú puedas programar redes neuronales en tu casa. Cualquier chico astuto hoy en día de 15 o 16 años, si lo desea, puede llegar a su casa y programar un agente inteligente. Eso no es un problema. Si tú a eso le sumas con que cada vez el poder computacional se hace más barato, ¿cierto? Lo que costaba un computador hace 40 años no es lo que cuesta hoy. De hecho, hoy en día cualquier celular es infinitamente más poderoso que ENIAC. Y todos tenemos un celular en el bolsillo. Entonces, el cautelar que las tecnologías de la información en el área de la inteligencia artificial sean controladas en términos de qué uso se le da es extremadamente difícil. Es muy, muy, muy difícil. Así que mi pensamiento al respecto es bastante sombrío. Simplemente porque es muy difícil controlar estas tecnologías. Ahora, otra parte de la historia. Estados Unidos sacó la primera bomba atómica en 1945, ¿cierto? Y a esta fecha ya tenemos un montón de países que tienen bombas atómicas construidas con misiles, ¿cierto? Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra, Francia, India, Pakistán, Corea del Norte. Y a pesar de que nadie quiere tener más bombas atómicas, porque hay intereses de los estados metidos de por medio. Con la inteligencia artificial puede terminar siendo exactamente igual. Acá tenemos una pregunta. Bien. Con lo que sabemos actualmente de nosotros mismos, ¿se puede considerar que somos nosotros la primera generación de inteligencia artificial? Esa es una buena pregunta. Hay biólogos con los cuales yo me he conversado que me dicen, Aldo, pero si los seres humanos somos máquinas, lo que pasa es que somos máquinas biológicas. ¿Sí? Y la única diferencia es que no sabemos cómo funcionamos, pero podemos pensarnos como máquinas biológicas. Y en ese sentido, sí, podríamos ser considerados como la primera forma de inteligencia artificial. ¿Sí? Así que sí, es una forma interesante de verlo. ¿Sí? Yo estaría de acuerdo con usted, que usted está en mi equipo. ¿En qué empresa? Instituto Milenio de Investigación en Óptica. Nosotros no ganamos plata. Pero en el futuro tal vez sí. ¿Ah? ¿A quién nos hizo a nosotros? Buena pregunta. Como científico, yo personalmente no me permito el tener ninguna creencia religiosa. ¿Ya? Yo en eso es una cosa de la que me he privado voluntariamente. ¿Ya? A pesar de que hay muchos científicos que piensan que sí, que hubo una primera chispa y esa chispa fue un dios. ¿Sí? Puede ser, puede no ser, ¿no? Pero hay mucho más en ese tema. Muchas gracias. Un aplauso, por favor.